Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Puertas. En los videos anteriores no he tenido la oportunidad de presentarme, nunca me he presentado como tal, pero gracias a mi amigo José me dijo: Angélica, tú tienes que presentarte, tienes que dar a conocer quién eres tú. Bueno, soy Angélica Puertas, venezolana, viviendo en México. ¿Por qué subo videos de artes marciales y de ejercicio? Bueno, porque soy karateca. Principalmente practiqué Kung Fu, después estilo Chito Ryu, después estilo Shotokan y Kendo, y soy tercer dan. Es por eso que hago los videos de artes marciales y de ejercicio en general, porque también he hecho otro tipo de ejercicio. Hoy vamos a hablar de la prevención de lesiones en las artes marciales y en el deporte en general, ¿ok? Y para eso está mi amigo acá, Joséal, está Joséal, disculpe. ¿Y quién es él? ¿Quién es Joséal? ¿Por qué va a darte tips con respecto a este tema? Van a ver por qué. Y ok. ¿Y tú bailas? Sí, claro, por supuesto. Pues bien, amigos, mi nombre es Joséal, como ya dijo aquí mi buena amiga Angie. Yo soy experto en activación neuromuscular, soy bailarín de profesión y pues soy principiante y un apasionado por las artes marciales, específicamente karate. También estoy practicando Chito Ryu. Y pues hoy vamos a hablar de la prevención de lesiones, porque es algo a lo que te arriesgas mucho como artista marcial o como deportista en general. Personalmente, como yo empecé tarde en el tema de la danza, pues aprendí lo que era una lesión, también aprendí lo que era recuperación, y eso me llevó a estudiar todo lo que refiere a la prevención de lesiones. Y hoy vamos a hablar sobre de eso. Obviamente sabemos que cualquier persona que practique cualquier deporte se lesiona. Yo me he lesionado muchísimas veces. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué nos lesionamos? En realidad no solamente hay un tema por el cual te lesiones, son varias variables o muchos factores los que pueden llevar a una lesión. Te voy a mencionar algunos para que vayas viendo todas las posibilidades que puedes prevenir. El primero y el más importante es falta de formación. ¿A qué me refiero con falta de formación? No me refiero específicamente a la parte técnica, sino más bien a la parte biomecánica, o sea, cómo se mueve tu cuerpo. Tú puedes ser un deportista con una buena técnica, pero que la biomecánica o la mecánica corporal de tu cuerpo no esté pulida. Y para esto yo uso mucho el ejemplo de las gimnastas. Por ejemplo, tú cuando ves las gimnastas rusas, vas a ver que no solamente son buenas en su deporte, sino también tienen una cierta manera de moverse que casi parecen bailarinas de ballet. Okay. Esto es porque tienen una formación muy rigurosa, no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte mecánica. 2. Puede ser falta de técnica. Si tú tienes una mala ejecución técnica en tu deporte, sea cual sea, pues también vas a arriesgar a que te lesiones, a que tengas un accidente o a que la articulación pues vaya a un rango que no debe de ir. 3. La fatiga. Muchas veces los entrenadores te pueden llevar al punto de fatiga, y sobrepasar ese punto, lejos de ser bueno, puede ser un riesgo muy latente, porque ahí tus músculos ya no van a responder como deberían de responder. Entonces, al no responder con la conectividad que debe de estar, pues puede ocurrir un esguince, un desgarre muscular o rotura fibrilar, o peor aún, pues alguna fractura, ¿no? 4. Accidente, ¿no? O sea, eso es algo que no puedes evitar. O sea, tan simple como que te dieron una patada, tú no la alcanzaste a esquivar, no te la dieron intencionalmente y pues ahí te luxaste el hombro, o estás bailando en el escenario y de repente te mareaste un poco y se te fue la luz y te caíste, ¿no? O sea, hay variables que tú no vas a poder controlar. Ahora, ¿cuáles puedes controlar? Las que corresponden a tu entrenamiento, ¿sí? Y entre más controles estas variables,
pues menos riesgo de lesión vas a tener haciendo deporte. Fíjate que yo a finales de, no, bueno, ya pasó el 2019, del 2018, antes de venirme, ¿qué pasa? Yo me lesioné, yo de por sí yo tengo problemas de columna, no calenté bien antes del entrenamiento, no calenté bien y cuando ya empieza el entrenamiento como tal, teníamos que hacer lo que nosotros llamamos combo, Kisamizuki, Yakosuki y patada. Cuando empiezo a dar la patada, o sea, yo estoy 1, 2, uno está con la adrenalina del momento. Cuando voy a dar la patada, quedé así, o sea, sentí como que una pequeña como que ruptura, así. Y desde ese momento, o sea, no pude levantar la pierna. Al siguiente día yo no me podía levantar. Estuve en terapia, me tuvieron que llevar a terapia porque definitivamente la pierna no la podía mover. Inclusive la pierna, creo que me afectó también hasta la pierna derecha, porque cuando yo seguí yendo al entrenamiento mal hecho de mi parte, de verdad que sí, no debía haber ido a entrenar. Entonces, cuando trataba por lo menos levantar la pierna derecha, tampoco la podía levantar mucho, esta ni se diga. Entonces creo que fue precisamente eso, el no haber calentado bien. Ahora, después de haber hecho esas terapias, hoy en día, sin embargo, yo todavía no puedo levantar bien la pierna izquierda, me cuesta tener el mismo nivel, inclusive cuando estoy calentando esta pierna y estiro, la pierna derecha la levanto mucho más, pero la izquierda prácticamente me queda como en el mismo nivel. Entonces, ¿a qué se debe eso de que a tanto tiempo yo todavía no recupere la elasticidad? Aquí hay algo muy importante y son varios puntos los que te puedo comentar. Primero, efectivamente tu lesión no fue por falta de técnica, sino fueron varios factores, entre que no calentaste bien, a lo mejor ese día estuviste un poco más cansada o estuviste mucho tiempo sentada antes, o sea, puede haber más factores que simplemente el puro calentamiento, ¿no? Dos, ese dolor que ella está indicando puede ser a causa de un pinzamiento nervioso. Cuando la columna no tiene el espacio intervertebral adecuado, ya sea que una vértebra se desplace o que un disco se presione, esto ocasiona que se pince el nervio ciático y manda un dolor que, aunque no del todo puede ser maligno, por así decirlo, pero es incapacitante porque te evita el que te muevas bien. Ahora, el dolor es una alarma natural de tu cuerpo para decirte que algo o se está dañando, o se puede dañar, o está dañado. Pero es una alarma, como la alarma del coche, ¿sí? O sea, no necesariamente quiere decir que haya un daño, sino o sea, es como el coche, ¿no? Suena la alarma, pero no sabes si se lo están robando, le dieron un cristalazo o solamente le dieron un balonazo. Entonces hay que entender esa parte del dolor. Ahora, lo primero que hay que hacer es volver a estabilizar las articulaciones, porque cuando las articulaciones están inestables, tu cuerpo en automático limita el rango de movimiento. Por eso parece que eres menos flexible. Y esto lo hace por protección, porque sabe que si tú antes llegabas hasta acá, ¿no? Pero aquí te lastimaste, ahora va a llegar acá, y como ya no es estable en esta posición, aquí te va a limitar. Si tú estiras nada más y haces puro stretch, lo único que vas a ocasionar es aumentar el rango de movimiento, más no la estabilidad. Y eso te puede llevar a una lesión más grave. Es como, o sea, como si tuviste un desgarre, por ejemplo, al abrir el split o el squat, te recuperas y después vuelves a hacer y te vuelves a desgarrar en el mismo lugar. O sea, es algo como muy común, ¿no? O que se esguinzan un tobillo y en ese tobillo han tenido 3 o 4 esguinces. Yo lo he visto mucho eso con bailarinas. Y eso es porque trabajan más la flexibilidad que la estabilidad. Entonces ahí lo que se podría trabajar es, aparte de tu entrenamiento convencional, hacer un trabajo específico de estabilidad dinámica para estabilizar tu columna, tu zona lumbar y también tus caderas. En este caso el karate tiene muchos movimientos donde la columna tiene que estar recta, entonces hay que empezar a dar mayor movilidad, trabajar mucho tu core, ¿sí?
y empezar a trabajar muchos ejercicios de estabilidad para las caderas, o sea, por ejemplo con una pelota de estas de pilates, o sea, cosas que te ayuden a controlar, y después ya podemos ir ganando un poco más de rango cada vez más, y con eso vas a recuperar súper rápido tu flexibilidad. O sea, no quiere decir que te lastimes y ya vas a estar lastimado para toda la vida. Eso quiere decir que no has hecho un entrenamiento o un proceso de rehabilitación que le estés dando seguimiento. O sea, cuando te lastimas tienes que seguir haciendo esos ejercicios que te ponen la rehabilitación para toda tu vida, como si fuera tu calentamiento. Tienes mucha razón. La verdad es que no he puesto mucho de mi parte, por así decirlo, para que por lo menos mi columna, o sí, mi columna en general, no esté al mismo, ¿cómo te diría? Como que la misma capacidad a la que estaba antes de la lesión. Pero voy a poner en práctica eso. Y hablando de eso, quiero saber, por lo menos, las personas que no pueden ir a un sitio a fisioterapia como tal, ¿qué ejercicios se pueden hacer en casa para poder prevenir? Porque es que en realidad yo digo que siempre te vas a lesionar, siempre va a haber un momento que te vas a lesionar, sí, pero no está de más prevenir. ¿Qué ejercicios podríamos hacer en casa? Bueno, los ejercicios que deberíamos de hacer para prevenir son ejercicios muy sencillos, ya seas ama de casa o seas deportista de alto rendimiento. Esto es como llevar tu coche al mecánico, tu cuerpo es como una maquinaria y así le tienes que dar servicio igual. Entonces estos ejercicios vamos a llamarlos ejercicios de servicio o de alineación o de activación, es el nombre más correcto, ¿no? Okay. Tienen que ser ejercicios que sean con tu propio peso, por ejemplo, planchas. Ahora, el problema de las planchas es que las que tú ves en los videos de YouTube o en el gimnasio son planchas muy avanzadas. Tienes que hacer las planchas más sencillas o al nivel al que estés preparado, donde tengas la columna derechita, donde no se esté arqueando o donde no suba los hombros. Okay. Por ejemplo, planchas de rodillas, para empezar, ¿no? Okay. Con tiempos de exposición de 5 segundos, 10 segundos máximo y unas 6 repeticiones, 3 sets, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedes hacer ejercicios de pilates para mover la columna. Planchas no solamente es boca abajo, sino también planchas de ladito y planchas boca arriba, ¿no? Tienen que ser los 3 planos. Okay. Ejercicios de pilates, hay muchos ejercicios de pilates para movilizar la columna, de respiración, es muy importante. Si tú respiras bien, tu caja torácica se mueve bien y los músculos que se conectan también con la estabilidad escapular, o sea, todo lo que es escápula, hombros, okay, se mueve mejor y también vas a evitar lesiones de hombro y dolores de cuello. Okay. Movilidad de la columna. Y por último, también algo que está mucho de moda en la fisioterapia, pero que es muy sencillo, ejercicios de neurodinámica. La neurodinámica va a ayudar a la movilización de tus terminaciones nerviosas y eso si tienes ya un pinzamiento como dolor de ciática, por ejemplo, va a ayudar a que se movilice ese nervio, a que irrigue mejor la sangre y se desinflame. Y si no tienes, a que tengas un correcto movimiento, ¿no? Si tú vas a estirar mucho, antes de estirar, yo te recomendaría hacer mucha neurodinámica. Googléalo. Neurodinámica. O igual te puedo compartir un video para que lo pongas aquí abajito. El link aquí abajo. Sí. Y eso puede ser como un gran calentamiento. Esto te puede llevar 15-20 minutos. Y independientemente que hagas o no deporte extremo, puede ser como tu disciplina diaria de salud, ¿no? Por lo menos 5 veces al día y vas a ver buenos cambios. Y bueno, espero que esta explicación les haya servido de mucho. De verdad que sí, yo creo que me sirvió de mucho a mí porque yo estaba con la duda de mi pierna, pero ya veo que sí tiene salvación. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Compártanlo, suscríbanse a mi canal, suscríbanse al canal de Josear, el link va a estar aquí abajo. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Y si tienen alguna duda, con respecto a lesiones, también me pueden dejar las preguntas a mí, acá o en su canal. Él es el experto en esta materia.
Entonces, bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.